Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Aquí estamos un lunes más en nuestra Think Academy. La semana pasada empezamos con toda la temática relacionada con la salud. Estuvimos hablando del hambre emocional. Dijimos que íbamos a abrir este bloque en el que hablaríamos de muchísimas cosas asociadas a la salud, no solamente con el enfoque de la medicina como médico especialista que soy, sino también del resto de formaciones complementarias y el resto de información que he ido acumulando a nivel también experiencial, lo que yo he ido poniendo en práctica. Y estuvimos hablando en esa primera parte de la conexión cuerpo-mente porque es muy importante que entendamos el proceso real que hay en absolutamente todo, que aunque a veces expliquemos la parte física por un lado, la parte mental por otro, la parte emocional por otro, para que nuestra mente lo pueda entender y pueda integrar mucho mejor la información, todo está relacionado. Y nada de lo que hagamos de manera física afecta solo al cuerpo físico, hay una afectación del cuerpo mental y del cuerpo emocional muy potente. Lo que suceda en nuestra área emocional o cuerpo emocional, como lo queramos llamar, tiene una influencia directa en el cuerpo mental y en el cuerpo físico y se materializa, y ahí hablábamos también un poquito de manera tímida de las somatizaciones. Hablaremos mucho más de esto y del segundo cerebro, el sistema nervioso entérico que tenemos en el estómago y en el intestino. Y evidentemente pues las alteraciones a nivel mental pues van a generar un impacto en el cuerpo emocional y en el cuerpo físico. Al final todo está conectado. La idea es que tengamos la visión global, holística, integrativa de las personas. Yo como médico especialista en atención y prevención primaria y en alimentación consciente me he formado de manera complementaria en esta medicina integrativa, que es ver a las personas, que no a sus síntomas o a sus diagnósticos, a sus enfermedades, de una manera global, y entender que absolutamente todo se influye y se va retroalimentando, y por tanto no podemos desechar las emociones o no podemos desechar la parte mental cuando una persona tiene un síntoma. No podemos irnos a tratar exclusivamente el síntoma, intentar buscar una justificación física y obviar la influencia que pueden tener en esa manifestación física cualquier otra alteración emocional o mental, que incluso puede que sea el origen, ¿no? De ahí el tema de las somatizaciones. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer un capítulo cortito, pero he querido hacer una especial distinción porque la mayoría de personas a las que trato, la mayoría de las personas que están realizando conmigo los programas personalizados de reeducación alimentaria, de estilo de vida saludable, así como las personas con las que hago mentorías para empezar a hacer esa ruptura de aprendizajes, de patrones heredados, de creencias limitantes en lo relativo a la salud, al bienestar, a los hábitos de vida, a la alimentación, la mayoría no tiene realmente claro, no sabe que una cosa es la alimentación y otra cosa es la nutrición, que son dos procesos totalmente diferentes, relacionados entre sí, porque, insisto, todo de lo que yo os voy a hablar está relacionado entre sí, pero que es necesario comprender e integrar para que podamos avanzar hacia nuestra transformación y hacia nuestra mejor versión y esa mejora de nuestro estilo de vida, no solo en cantidad de años, sino también en la calidad de los mismos, porque es muy importante poner el foco de atención también en esa calidad de vida. Y en este sentido, pues he querido hacer hoy este capítulo de la Think Academy destinado a esto, porque digamos que es la base. Siempre os comparto la información para que haya una educación para la salud, algo que he detectado que está totalmente carente, es un área a cubrir, y no diría ni a mejorar, sino a realmente crear, porque prácticamente de cero aprendemos lo relacionado con la salud y el bienestar de nuestros padres, que lo han aprendido de nuestros abuelos, de sus padres, nuestros abuelos, y estos de los suyos. Y evidentemente hay muchísimo aprendizaje súper valioso ahí, pero también heredamos una serie de creencias que no tienen ningún fundamento científico, clínico, médico, y por las que nos guiamos muchas veces y por las que hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces es súper importante que entendamos esa diferencia, ¿no?
de alimentación que ahora vamos a ver y de nutrición, y que por supuesto lo conectemos con esos hábitos, con esas creencias, con esos aprendizajes y a la vez con nuestro estado mental y emocional. Y que entendamos que nuestro estado mental y emocional se influye a sí mismo por nuestro estilo de vida y nuestros hábitos de alimentación. Muchas veces no sabemos qué fue antes, ¿no? Que se suele decir, qué es lo que ha desencadenado esta situación. Y muchas veces no es tanto identificar el origen, que sí que es importante en muchos casos, como entender que ambas cosas están relacionadas. Y si yo entiendo que se relacionan entre sí, en este caso vamos a hablar de alimentación y nutrición, pero si sé que el cuerpo emocional, que el cuerpo mental están relacionados con el cuerpo físico y lo entiendo y lo integro, podré interferir en alguno de ellos y sabré que esos cambios, esas modificaciones que haga van a ser un beneficio, van a generar un efecto positivo, si estoy haciendo cambios a mejor, en los otros, con lo cual ya no solo tengo un solo margen de acción, ya no es solamente cambiar el cuerpo físico, es que cambiando también la parte emocional voy a influir en el físico, cambiando la parte mental también, y así se van a retroalimentar todos. Y como os decía, la información, esa educación para la salud tan carente hoy en día en nuestra sociedad, es necesaria para que tengamos una formación, es decir, para que integremos y podamos empezar a poner en práctica y crear nuestras propias vivencias o experiencias en relación a esa información y acabemos formándonos acerca de nuestra salud, que es el objetivo. Y cuando yo integro un concepto, cuando lo entiendo, cuando soy capaz de ver el valor que tiene, empieza mi transformación real, porque encuentro los motivos. Muchas veces hablamos a la hora de hacer cambios de la fuerza de voluntad, que no es más que retrasar el placer inmediato en pos o en beneficio de una recompensa mayor, que puede ser a medio o largo plazo, en este caso una recompensa en salud, con lo cual es maravilloso. Pero a veces esa fuerza de voluntad que creemos que no tenemos, o esa falta de motivación, de automotivación, viene porque no hemos integrado, no entendemos realmente el valor, la importancia, el motivo real que existe para que iniciemos cambios, en este caso, hacia ese estilo de vida saludable. No sabemos cuál es el impacto real. Y por eso hoy vamos a hablar de esa diferencia entre alimentación y nutrición. Lo más importante es que entendamos que somos organismos celulares. Estamos compuestos por millones de células, de hecho billones con B de células, aunque ya sabemos que el otro día ya os di algún titular y de esto hablaremos largo y tendido, que tenemos más bacterias y microorganismos en nuestro cuerpo que células, pero bueno, es importante que entendamos que estamos formados por billones de células y estas células, para funcionar, necesitan alimentarse. Y necesitan alimentarse de una manera que favorezca su funcionamiento de manera natural, es decir, que no interfiera ese alimento, ese combustible que yo le voy a dar a las células, no interfiera en su funcionamiento, sino que lo favorezca. Eso es lo ideal. Por eso se hace tanto hincapié y por eso tiene esa importancia la alimentación saludable y además sostenida en el tiempo, porque que al cuerpo le demos durante un periodo concreto algo que necesita de manera lo más adecuada posible, lo más consciente posible, que es lo más interesante, y que después dejemos de dárselo, pues no va a generar ni a medio ni a largo plazo un beneficio. Y es muy importante que entendamos que como somos seres celulares, formados por células multicelulares, billones de células, es importante que entendamos que existe una renovación celular. Nuestras células se van regenerando y lo van a hacer a un ritmo más óptimo o menos, y lo van a hacer con un beneficio para nuestra salud o un perjuicio en función del combustible que nosotros introduzcamos en nuestro cuerpo, en función de si tienen todo lo necesario para que eso suceda de manera natural. Y veremos que estará directamente relacionado con el estrés oxidativo celular, que es la base del envejecimiento celular, y la formación de radicales libres, que es la base para la degeneración celular y que puede terminar ocasionando muchas alteraciones de salud, entre ellas, por supuesto, el cáncer. Entonces, tan importante como esto es entender hasta qué punto influye lo que hacemos cada día a la hora de alimentarnos. Y aquí vamos a hablar de la diferencia real, ¿no? De alimentación y de nutrición. Y ahora definiremos algunos otros conceptos. Pero bueno, a modo general, para que lo tengamos claro. ¿Qué es alimentarse? Pues alimentarse es
todo el conjunto de acciones, las cosas que hacemos a través de las cuales obtenemos los alimentos. Así de fácil, y los introducimos en el organismo, claro. ¿Qué incluye? Pues nuestra selección de alimentos, que ya cuando estuvimos hablando la semana pasada del hambre emocional nos dimos cuenta de que no siempre elegimos de manera consciente o voluntaria los alimentos porque tenemos una influencia emocional y mental. Eso no quiere decir que en última instancia nuestra capacidad de decisión la tenemos siempre, aunque esté influenciada por esa parte emocional o mental. Entonces, el proceso de selección, el proceso de cocinado y el proceso de ingestión, todos estos están relacionados con la alimentación, ¿vale? Que no es ni más ni menos que ese conjunto de acciones mediante los cuales proporcionamos alimento al organismo. Con lo cual, la selección, el cocinado y la ingestión, hasta que yo me lo meto en la boca. Desde que yo lo elijo hasta que me lo meto en la boca, todo eso forma parte del proceso de alimentación. Es por tanto un acto consciente, aunque sepamos, como hemos dicho, que está influenciado a nivel emocional, creencias, herencias aprendidas a nivel familiar, cultural, el entorno, hay mucha influencia, pero yo siempre puedo elegir en última instancia qué alimento elijo, cómo lo cocino y de qué manera lo voy a consumir. Eso está dentro de mi capacidad de acción y de elección, ¿vale? Entonces es un acto consciente, es un acto voluntario y además es un acto único para cada persona, por esto que os digo, ¿no? En función de cómo hemos sido educados, en función de lo que para nosotros es, os recuerdo el tema de la palabra, normal, ¿vale? Lo que para nosotros es normal, pues evidentemente es lo que vamos a reproducir, ¿vale? Y además es lo que vamos a transmitirle pues a nuestro entorno, a nuestros hijos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, aquí ya hay muchas, ¿no? Porque tenemos esa parte de voluntariedad, pero puesto que es un acto voluntario y es un acto consciente, se puede entrenar. Entonces, si yo vengo de unos hábitos familiares, de mi entorno, que no vamos a juzgar nunca, ¿eh? Yo no voy a decir si son buenos o malos, pero si vengo de unos hábitos que quizás estoy experimentando, que me están afectando en algún momento a nivel mental, emocional o físico, a nivel de mi estado de salud real o mi percepción de bienestar, pues puedo plantearme cambiarlo y la buena noticia es que se entrena, con lo cual no estoy condenada porque los hábitos de mi familia o de la cultura en la que he crecido y me he desarrollado sean unos, no estoy condenada a reproducir esa parte, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por estar a todos. Esta parte es muy, muy, muy importante, porque de hecho aquí es donde nos damos cuenta de hasta qué punto podemos modelar la herencia en cuanto a la relación que tenemos con la alimentación, con la comida, cómo podemos sanar nuestra relación con la comida y cómo podemos transmitir un mensaje diferente del que a lo mejor hemos recibido, insisto, no voy a decir ni mejor ni peor, diferente, porque la vida va cambiando y aunque en su momento el hábito y las costumbres que podían tener nuestros bisabuelos, abuelos o padres eran favorables, eran beneficiosos, la vida que nosotros estamos experimentando hoy no tiene por qué tener nada que ver con la que ellos experimentaban. El grado de actividad física, el grado de estrés al que estaban sometidos, el pluriempleo, el multitasking, la multitarea, la presión social, muchísimas cosas influyen. Entonces, hemos heredado muchas veces los patrones, pero no los hemos adecuado a la evolución en el tiempo, a las generaciones. Simplemente los reproducimos a pesar de que haya circunstancias externas que cambian y que nos influyen también. Seguramente nuestros bisabuelos tenían un estilo de vida acorde a su actividad física, una alimentación acorde a su actividad física, porque trabajaban en el campo, porque tenían mucha movilidad, no tenían que preocuparse por muchas cosas de las que nos preocupamos ahora, que la evolución y la sociedad ha introducido en nosotros y nosotros hemos aceptado esas preocupaciones y generan un nivel de estrés, etcétera. El tipo de trabajo que se hacía era otro y por tanto esos hábitos en ese contexto, en ese momento, pues eran saludables. Y nosotros los hemos heredado, hemos ido reproduciendo la manera de comer, los horarios, la manera de cocinar los alimentos, etcétera, a nuestra vida de hoy que nada tiene que ver con la vida de antes, ¿vale? Ya entraremos más en profundidad, incluso lógicamente en el contenido, que ahora vamos a hablar de lo que es la nutrición, el contenido nutricional de los alimentos es totalmente diferente. De hecho, es que no os hacéis una idea de cómo hemos perdido en calidad en cuanto al contenido, a la densidad nutricional, al contenido de nutrientes que contienen los alimentos, los mismos alimentos de hace 50 años,
en algunos casos tienen hasta casi un 80% menos de concentración de nutrientes. Y sin embargo reproducimos el hábito de comerlos, cocinarlos, consumirlos de la misma manera, pero no nos están aportando esa salud que le aportaban a lo mejor a nuestros padres o a nuestros abuelos. Y esto es una realidad, no me lo invento yo. Hay un montón de estudios, a pesar de que yo sea médico, cualquier persona que quiera puede hacer su investigación y puede descubrir un montón, cada vez más, no es casualidad, las casualidades no existen, de estudios médicos, científicos, de estudios biológicos, de contenido nutricional, de medicina ortomolecular que se dedica específicamente a esto, que nos dicen y que nos demuestran esa pérdida en la calidad, en la densidad nutricional de los alimentos. Por tanto, esto es un hecho, es una realidad. La negación es un mecanismo de defensa muy potente, pero no cambia esta realidad. Ahora que tenemos esa información y que tenemos el privilegio de saber qué es lo que está pasando, podemos buscar soluciones. Difícilmente podemos resolver un problema desde el mismo sitio en el que lo hemos originado, en el que se ha originado. Pero también, si yo no soy consciente de la existencia de un problema, pues mi mente no va a activar el modo búsqueda de soluciones, ¿no? Y no va a ver qué alternativas realmente existen. Entonces, bueno, esto un punto a tener en cuenta muy importante para que ahora entendáis el tema de la nutrición. Hemos dicho que, por tanto, alimentarse es desde que yo elijo un alimento o producto, ahora entraremos un poquito en esto, hasta que lo ingiero, hasta que pasa a formar parte de mi organismo. Y ahí, justo ahí, en ese momento, se inicia el proceso de nutrición. El proceso de nutrición realmente no es el proceso, es un conjunto de procesos que va a realizar mi organismo de manera totalmente involuntaria. Yo no puedo controlar cómo a través de las enzimas que hay en la saliva se inicia el proceso de digestión y de metabolismo de los alimentos. Yo no lo puedo controlar, yo no le digo a mi cuerpo: enzimas, empezad a metabolizar el alimento. Simplemente cuando el alimento entra, ese proceso sucede de manera natural. Dice Sandra, cuando los tomates sabían a tomates. Efectivamente, ahora hablaremos un poquito de eso cuando terminemos la definición de nutrición, pero es que ahora mismo la mayoría de los alimentos que consumimos están carentes de nutrientes, carentes de sabor, y de hecho se utilizan potenciadores del sabor, del color, del olor, porque pues lo que nace de la tierra es un sucedáneo, es un recuerdo, si lo queremos decir así, de lo que en su día fue pues ese mismo alimento, y me voy a lo mejor 50 años atrás, o sea que tampoco me estoy yendo siglos atrás, que ya sabemos que el mundo evoluciona a la velocidad a la que lo hace, pero nosotros no adaptamos nuestros hábitos a esos cambios. Entonces, nutrición, hemos dicho, conjunto de procesos que se producen en el interior de mi organismo, que realiza mi organismo, para utilizar los nutrientes presentes en los alimentos que yo he consumido, sean los que sean, y con ellos poder realizar o no, dependiendo de la cantidad y la calidad de estos nutrientes, los procesos vitales normales que deberían de sucederse, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué incluye la nutrición? Pues desde la ingestión, es decir, en el momento en que yo meto el alimento en mi boca, termina y entra en contacto con la saliva, termina la alimentación y empieza el proceso de nutrición. Es la ingestión, es la digestión, es la absorción de esos nutrientes, su transporte a las células, etcétera, su distribución, el metabolismo, su almacenamiento y la excreción, que es la eliminación, pues, normalmente de los productos de desecho o del exceso de nutrientes que haya, ¿vale? Es muy importante que lo diferenciemos, porque en este caso la nutrición es un acto involuntario e inconsciente. Pero aún en este caso, y esta es la súper buena noticia, podemos influir y potenciar nuestra nutrición. ¿De qué manera? Aportándole a nuestro cuerpo todos los días los nutrientes que necesita en cantidad y en calidad. Y esta parte es súper importante, porque si yo a mi cuerpo realmente le doy lo que necesita, podrá realizar sus funciones sin ninguna interferencia, y entonces el proceso de envejecimiento celular será más ralentizado, no produciremos tantos radicales libres que pueden generar degeneraciones celulares hasta tal punto de producirnos cáncer, y podremos disfrutar de una vida más larga y con mayor calidad, sin una interferencia de síntomas, signos o enfermedades. Porque parece que lo único que interfiere en nuestra vida es una enfermedad que nos postra en la cama. Y estamos cronificando y normalizando
muchos síntomas y signos. ¿Qué es un síntoma? Pues un dolor. ¿Qué es un signo? Una alteración en el correcto funcionamiento de un órgano que yo puedo evidenciar con una ecografía o con una analítica. Me puede decir que el riñón está funcionando mal, que el hígado está funcionando mal, ¿vale? Eso sería un signo, algo objetivable que se puede medir de alguna manera. Y un síntoma es una percepción subjetiva que nos dice la persona que está teniendo, que no es ni más ni menos que una llamada de atención, una alarma que va a poner el cuerpo en esa persona para que pare aquello que esté generando la alteración. ¿Qué hacemos normalmente con un medicamento? Silenciar los síntomas. Eso no soluciona la alteración que hay debajo. Y eso no quiere decir que los medicamentos no sean necesarios en muchos momentos, por supuesto que sí. La química es necesaria cuando los síntomas que tenemos o la alteración que se ha producido en nuestro cuerpo interfiere en nuestra vida, evidentemente, o nos limita tanto que no podemos actuar de ninguna manera. Un dolor muy intenso, una alteración muy intensa. Ahí el fármaco me va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque me va a regalar tiempo. Va a hacer que minimicen esos síntomas para que yo tenga tiempo, la oportunidad y los recursos a mi alcance, que son muchísimos, de hacer los cambios necesarios para que mi cuerpo recupere su equilibrio, su normal funcionamiento y entonces ya no necesite ese fármaco, porque al haber solucionado el origen de esa alteración, los síntomas, que eran la llamada de atención de mi cuerpo para que yo cambiara esa actitud, van a desaparecer. Pero si yo lo que hago es engancharme a eso que me ha dado esa ventana de alivio o de tiempo, pero no me responsabilizo, no tomo cartas en el asunto, no tomo acción para resolver lo que ha generado esa alteración, detrás de ese síntoma vendrá otro, afectará a otro órgano u otros sistemas porque, insisto, el cuerpo está conectado y aunque físicamente cada órgano esté en un sitio en el cuerpo, todos están conectados entre sí y es muy importante que veamos esta conexión. Y evidentemente está la parte que hemos hablado desde el principio, la conexión emocional y la conexión mental. Entonces, tenemos que ser conscientes de esta realidad. Y tenemos que ser conscientes de que hoy en día, a través de los alimentos, no cubrimos ni de lejos el mínimo que nos dice la Organización Mundial de la Salud que deberíamos de cubrir en aporte nutricional para que con el acto de alimentarnos estemos previniendo las enfermedades. Es decir, me puedo estar esforzando en llevar un estilo de vida saludable y en llevar una alimentación saludable y aún así no estaré llegando al mínimo que mi cuerpo necesita. Que nadie ahora le dé la vuelta a mis palabras. Eso no significa que como no voy a llegar a ese mínimo, pues me voy a ir al otro extremo y voy a alimentarme de productos industriales ultraprocesados que intoxican mi cuerpo, generan muchos radicales libres, aceleran el estrés oxidativo celular, potencian la malnutrición, que ahora vamos a hablar de eso, que no la desnutrición, son dos cosas diferentes, y me enferman hasta matarme. Y esto es una realidad, no estoy exagerando. Detrás de cualquier patología, cualquier enfermedad, como decía Linus Pauling, detrás de cualquier patología, enfermedad, vamos a descubrir siempre, si nos molestamos en investigarlo, una alteración nutricional. Y normalmente por deficiencia, es decir, una carencia, una falta de nutrientes esenciales. Entonces, cuánto de importante, por lo que os acabo de transmitir, es alimentarse de manera saludable. Pues nos va la vida en ello. Y es que esto hay que integrarlo, que esto no es una moda. Lo que pasa es que cada vez más personas están despertando, integrando y aprendiendo la importancia y el impacto que realmente tiene la alimentación, que es el acto consciente, voluntario y único para cada persona de elegir aquellos alimentos o productos, depende cada uno cómo lo haga, lo más saludable o menos a su alcance, para darle a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita para su correcto funcionamiento. Y como os digo, es que no es lo mismo que yo le dé a mi cuerpo nutrientes procedentes de un producto procesado que la mayoría de las veces no tiene nutrientes y lo que contiene son productos industriales para los que muchas veces mi cuerpo no está preparado y no tiene nada para digerir eso.
Pero como mi cuerpo necesita hacer el proceso de nutrición, el proceso de nutrición hemos dicho que es involuntario e inconsciente y el cuerpo lo va a hacer siempre. ¿Con qué? Con lo que le demos. Si yo le doy basura, hará el proceso nutricional con basura. Y por tanto la basura va a pasar a mi torrente sanguíneo, se va a distribuir a mis células, se va a integrar en ellas, se va a almacenar y aunque excretemos, eliminemos una parte, pero ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede permitirse quedarse sin la capacidad o la energía para hacer sus funciones. Ahora bien, ¿cómo va a desempeñar esas funciones? Pues si lo hace con un combustible de basura, pues las funciones serán basura. Vamos a utilizar ese término y no a lo mejor otro un poco más coloquial, pero que igual queda peor, ¿no? Si lo hace con un combustible de calidad, extraerá energía para realizar sus procesos con calidad. Si es que al final es todo muy lógico. Dice Sandra, fijaos en lo importante, mi hija ha salido de una encefalopatía epiléptica por el tipo de dieta. Es que es así. Es que los alimentos son la única medicina que necesitamos. La única. Esta parte es muy importante que la entendamos. Y hablábamos de la diferencia de desnutrición, porque hemos dicho el proceso nutricional involuntario, inconsciente, pero sucede siempre. Entonces, ¿qué te metes en la boca cuando eliges alimentarte y qué efecto está produciendo en tu cuerpo? Y es muy importante que tengamos presente la velocidad a la que se regeneran las células, que también está influenciada por el tipo de alimentos que elegimos y por el estilo de vida que llevamos, si hacemos o no deporte, meditación, lectura, el nivel de estrés que tenemos, etc. Hay un montón de cosas, el descanso, la hidratación, muchísimas cosas que iremos conociendo en distintos capítulos en la Think Academy, ahora que hemos abierto esta pestaña, por así decir, o esta franja de salud, ¿no? Muchas cosas influyen. Pero es súper importante que entendamos que el proceso nutricional no va a parar. Pero existen dos alteraciones muy significativas de este proceso nutricional. Existe la desnutrición, que es una alteración de este proceso que tiene un impacto en nuestra salud y que es muy perjudicial y está relacionado con una carencia en cantidad y en calidad de nutrientes, más habitual en países menos desarrollados, ¿vale? Que no tienen acceso a todos los alimentos todos los días y en la cantidad y calidad que deberían. Entonces hay un proceso de desnutrición que se puede manifestar de 4 formas diferentes, pero bueno, eso ya entraremos cuando toque hablar de eso más en profundidad. Y luego existe lo que experimentamos en los países desarrollados, que es el proceso de malnutrición. Normalmente en los países desarrollados tenemos acceso en cantidad a los nutrientes, pero la calidad es nefasta, pésima. De hecho, lo que mejor define la malnutrición es tener acceso a alimentos o productos en cantidad suficiente, pero como el contenido nutricional de esos productos o alimentos es muy deficiente, dentro de mi cuerpo termina produciéndose una malnutrición. No una desnutrición, una malnutrición. Me nutro mal. Como elijo en el proceso consciente y voluntario que es la alimentación, elijo mal, el resultado es que mi cuerpo está mal nutrido y está nutrido pues con pesticidas, herbicidas, conservantes, colorantes, excesos de azúcar, productos químicos, y eso es lo que lo nutre. ¿Vale? Mi cuerpo se nutre, se está alimentando de esa basura que yo le estoy introduciendo. ¿Y cómo funciona? Pues en relación a esa basura, a los años que lleve, a la cantidad que introduzca y al resto de hábitos de vida. Porque si a una mala alimentación, a una mala elección de alimentos para introducir en mi cuerpo y que pueda mi cuerpo nutrirse de ellos, le sumo sedentarismo, le sumo tabaquismo, me lo invento, voy poniendo varios factores que influyen, le sumo un mal descanso, le sumo mucho estrés, ausencia de ejercicio, nada de lectura, de entrenamiento mental, de meditación, nula gestión emocional, que esto es muy deficitario también hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra educación, etcétera, etcétera, pues ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Dónde está la sorpresa cuando esa persona con 30 o 40 años, es decir, lleva 30 o 40 años viviendo así? ¿Cuál es la sorpresa si esa persona peta? Y su sistema inmune o su cuerpo dicen, hasta aquí, no podemos más. Y es que a pesar de la cantidad de evolución de cómo está
innovándose en medicina, en la ciencia, a todos los niveles, pues estamos en la era de la comunicación, del conocimiento y la información, cada vez nos enfermamos más, cada vez enfermamos antes y cada vez tenemos peor calidad de vida. Y además enfermamos de lo que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. Porque muchas veces hay gente, yo me encuentro con mucha gente en la consulta que no, es que yo tengo una herencia familiar de diabetes. Esto ya lo comentamos también el otro día. O de colesterol alto, ¿vale? O de tensión alta, me da igual. Y entonces, claro, pues como ya haga lo que haga, lo voy a tener porque mi madre lo tuvo, mi abuela lo tuvo, mi bisabuela lo tuvo, poner el familiar que queráis, ¿vale? Pues estoy poniendo un ejemplo. Pues ya, pues, de perdidos al río, que se suele decir. Y es muy importante entender que una cosa es la genética y otra cosa es la epigenética. Que yo puedo tener un condicionante genético que me da más información, es decir, parto con ventaja respecto de las personas que no tienen esa alteración genética, parto con ventaja porque ya sé que eso está dentro de mí. Pero la posibilidad de que se desarrolle y que termine manifestando una enfermedad está directamente relacionado con mis hábitos de vida, que engloban a la alimentación, al ejercicio, al beber líquido, al sueño reparador, al control del nivel de estrés, educación y gestión emocional, etcétera, etcétera. Por tanto, una persona que tenga esa información, porque tiene esa información genética familiar de cualquier alteración, parte con ventaja porque ya sabe dónde tiene que poner el foco, cuáles son los hábitos que tiene que potenciar para evitar que esa alteración se manifieste en su vida, o que si lo hace, lo haga lo más tarde posible y le limite en su vida lo menos posible. Y todo pasa por un acto súper simple: alimentación y estilo de vida saludables. Alimentación consciente. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué yo me he especializado en alimentación consciente? Pues porque ya hemos visto que la nutrición es involuntaria e inconsciente. Pero yo, ¿cómo potencio mi nutrición? La alimentación lo tengo claro. Hemos dicho que es la selección, el cocinado y la ingesta. El introducirme el alimento o el producto en la boca. Entonces, ¿cómo lo entreno? Aprendiendo qué me hace elegir determinados alimentos o productos por encima de otros, integrando y entendiendo hasta qué punto estoy eligiendo libremente o estoy eligiendo bajo una influencia, que ya veremos la que es, a la hora de esos alimentos, cómo elijo cocinarlos y por qué, porque aquí también hay mucha influencia, ¿vale? Aquí hay muchas herencias y muchas tradiciones aprendidas, y la manera en la que lo consumo. Cuánto mastico el alimento, si me siento para comer, si presto atención plena al acto de alimentarme, si me siento agradecida de poder hacerlo. Hay muchísimos factores, insisto, emociones, mente, cuerpo, están conectados. No vamos a menospreciar la importancia y el impacto de todos ellos entre sí. Muy importante. ¿Vale? Entonces, alimentación consciente, puedo entrenarla. Ahora bien, si mi elección, la selección que yo hago del alimento es saludable, el cocinado es saludable y la manera de ingestión es saludable, yo puedo influir en el proceso de nutrición. ¿Por qué? Porque con todos esos actos yo ya le estoy diciendo a mi cuerpo: toma esto que es oro puro. Con esto vas a poder hacer bien tus funciones. Aunque yo no pueda controlar el proceso de metabolización, la digestión o el transporte de los nutrientes, pero sí puedo elegir qué nutrientes meto en mi cuerpo. Entonces, ¿realmente ahí hay una influencia secundaria, si la queremos llamar, en la nutrición? Sí. ¿Por qué? Porque si yo le doy nutrientes de calidad a mi cuerpo, va a desarrollar sus funciones de manera correcta, normal, no va a tener ninguna carencia y va a acumular nutrientes de calidad que se van a traducir menor estrés oxidativo, mayor regeneración celular al ritmo que toca, menos radicales libres, un cuerpo más sano. Y yo voy a poder experimentar la sensación real de salud y bienestar reales. ¿Qué pasa? Que hemos comentado que los alimentos a los que hoy en día tenemos acceso tienen una densidad nutricional, es decir, tanto un contenido en cantidad como en calidad, que esta es la parte más importante, de nutrientes muy deficitario. Y hace 50 años, voy a poner un ejemplo muy gráfico, hace 50 años, por poner un ejemplo, el contenido de calcio que tenía el brócoli era un 73% mayor que el que tiene hoy. Es decir,
Cuando mi abuela comía brócoli, o come, porque mi abuela materna sigue viva, tiene 87 años, el brócoli que comía cuando tenía 20 años tenía un 73% más de calcio que el que ella misma se está comiendo ahora. Pero es que es muy importante que entendamos que nuestros hábitos de vida y de alimentación de hoy, en el presente es en el único momento en el que podemos interferir, están construyendo e influyendo en la regeneración celular de nuestras células, somos organismos multicelulares, de mañana, de dentro de 8 días, de dentro de 8 meses y de dentro de 8 años. La regeneración completa de absolutamente todas las células de nuestro cuerpo se produce en un margen, un intervalo de tiempo de entre 10 a 15 años. Así que lo que yo hago hoy influye en cómo van a estar mis células de dentro de 10 a 15 años. Unas células se regeneran en días, otras en meses y otras en años. Se hace una media, un cómputo global. Podemos decir que las personas renacen cada 10 o 15 años a nivel celular. Insisto, unas células van a un ritmo y otras a otros, pero esto es una medida general. ¿Eso qué significa? Vamos a ser conscientes del impacto que tienen en nosotros mismos y en nuestras células, que es lo que somos, nuestros hábitos. Si yo quiero prevenir la osteoporosis, no me tengo que esperar a que aparezca los primeros síntomas de osteopenia, de que hay una densidad ósea más pequeña. No. Hoy, yo tengo 39 años, mis actos de hoy están decidiendo si voy a tener osteoporosis y cuándo. Y si yo ya sé que el brócoli que me como hoy, que por cierto, dicho sea de paso, me ofrece más cantidad de calcio que cualquier lácteo de origen animal, para que lo sepamos, ¿vale? Y vayamos rompiendo también creencias limitantes. Si el brócoli que me como hoy yo ya sé que a nivel de calcio tiene un 73% menos que el que comía mi abuela, mi abuela que todavía vive, cuando ella era joven, pues una de dos, o aumento las cantidades, cosa que a veces no es posible porque nuestro estómago tiene la capacidad que tiene, o entiendo que tengo que complementar mi alimentación y voy a dejar de ofrecer resistencia a algo que está tan demostrado y que nos salva la vida. Es así de simple. Y ahora, a la hora de elegir complementos nutricionales, pues lógicamente yo como médico os recomiendo los complementos que sean más naturales. Porque si estamos hablando de darle al cuerpo nutrientes de calidad, pues no me voy a ir a la química. No parece tener mucho sentido. Estamos hablando de una vuelta al origen. A la hora de mejorar nuestros hábitos hay que ir al origen. ¿Y de dónde venimos? ¿Qué somos? De la naturaleza. Y la vuelta al origen pasa por recordar cómo eran nuestros antepasados. ¿Por qué nuestros antepasados no tenían que hacer ejercicio físico? Pues porque tenían que cazar, tenían que correr, tenían que recolectar, tenían que construirse sus propias casas con sus manos. Es decir, la actividad física que tenían era tan alta que estaba equilibrado, el organismo estaba en homeostasis en cuanto al aporte energético, al aporte calórico, y el gasto energético. Había un balance ahí equilibrado. Los hábitos de alimentación los hemos ido heredando generación tras generación, pero los hábitos de movimiento no. Mi abuelo trabajaba en el campo y ahora nosotros teletrabajamos en muchos casos. Y sin embargo los hábitos de alimentación son los mismos. Sorpresa, sorpresa, más sedentarismo, más obesidad, más... Claro, pero si es que nos hemos quedado con unos hábitos sí y con otros no. Para unos hábitos nos hemos adaptado a la vida en la que estamos y para otros no. Y aún así seguimos negando la evidencia científica, biológica, de disminución del contenido nutricional de los alimentos. ¿Por qué? Porque si yo acepto que eso es así, ya tengo que tomar partido. Si yo acepto que los alimentos de hoy en día tienen una densidad nutricional muchísimo menor, pero hasta ese punto os estoy poniendo un ejemplo súper fácil, que hace 50 años, no me voy tan atrás en el tiempo, si yo acepto eso, me va a tocar hacer algo al respecto, porque si no, seré corresponsable de absolutamente todo lo que me suceda desde el punto de vista saludable en mi día a día. Porque esto hay una cosa súper clara. Si yo no estoy contribuyendo a diario, de manera consciente y voluntaria a mi salud, estoy contribuyendo a diario a mi enfermedad.
Y esto es así. Lo podemos negar también, porque así, pues oye, nos vamos a dormir y ya mañana será otro día, pero esto es un hecho. Sobre todo os lo digo para que no os sorprenda si el día de mañana, más pronto que tarde, porque por desgracia la tónica hacia la que vamos es esa y cada vez es más pronto, empezáis a desarrollar patologías, enfermedades, algunas que pueden ser graves, lógicamente, como lo son cada vez más, y decís, hombre, ¿y esto qué mala suerte? Que no, si no es suerte. Es que cada día has estado echando monedas, si lo queremos poner así en ejemplo para que se entienda, en vez de a la hucha de la salud, a la hucha de la enfermedad. Y cuando la hucha se ha llenado, pues se ha roto. Y has obtenido el resultado de en aquello en lo que has estado invirtiendo. Entonces, esa parte es súper necesario que la integremos. Yo os comparto esta información para que os forméis y os invito a que investiguéis. No hace falta que me creáis a mí como médico, porque evidentemente soy consciente de que hay muchos discursos dentro de la medicina. Yo os comparto aquel con el que yo me siento más en equilibrio. Son cientos las personas a las que he ayudado ya a mejorar su salud y lo he hecho con esa vuelta al origen, con esa visión integrativa del ser humano y esa visión holística de todos los cuerpos que van influyéndose unos en otros. Y ahí es donde voy trabajando, en esa dirección. Así es como yo ayudo con los programas personalizados que dirijo a todas las personas que se ponen en contacto conmigo y que quieren hacer esos cambios. Porque muchas veces, aunque tengamos la información, nos hace falta el cómo. Y en ese cómo y ese acompañamiento, pues si tienes a tu lado a una persona profesional que se ha especializado y que ha experimentado en sí misma cada palabra que os dice, porque no hay nada de lo que yo os hable que yo no haya testado antes y que de lo que no esté experimentando los beneficios. Yo no soy ahora la persona que era hace 5 años, que fue cuando inicié mi transformación, y es un camino infinito y maravilloso en el que voy a seguir aprendiendo, informándome y compartiendo con vosotros esa formación como parte de mi transformación. Y os invito a que una vez que hayáis recibido la información, investiguéis, la contrastéis, hagáis vuestra búsqueda. Estamos en la era de la información y del conocimiento, eso sí. Os invito también a ser rigurosos, a fijaos en las fuentes de información, porque también hoy en día en las redes sociales, detrás de muchos artículos y mucha información, hay gente que no tiene la formación necesaria a lo mejor para poder hablar con rigor de algunos temas. Pero aún así os invito a investigar y os invito a ponerlo en práctica. La mejor manera de saber si lo que me están contando realmente para mí es cierto es poner en práctica y daros el tiempo y la oportunidad de experimentarlo. Y si no sabéis cómo poner en práctica esos cambios, si estáis convencidos de la necesidad de complementar vuestra nutrición porque es carente y lo va a seguir siendo por muchos cambios saludables que hagamos, porque el contenido nutricional de los alimentos cada vez es menor, si ya os habéis convencido de eso y lo tenéis clarísimo y queréis dar un paso y no sabéis cómo hacerlo, aquí estoy para ayudaros. Poneros en contacto conmigo. Os voy a decir cómo hacerlo, os voy a guiar, os voy a compartir mis programas personalizados y os voy además a aconsejar aquellos complementos en los que yo personalmente he depositado mi confianza por el resultado que han tenido en mí, pero sobre todo por la cantidad de estudios científicos que tienen detrás. Al final no es solamente que algo me vibre o que yo conecte con un mensaje y con una persona y que sepa que está hablando desde la verdad y desde el corazón, que es mi caso, tal cual os lo transmito ahora. Aparte, hay que ser escépticos y hay que investigar. Y en mi investigación, cuando yo elegí dar este paso y aceptar esta realidad, hallé los que para mí son los complementos más completos, más naturales y más saludables. Y en base a esos vivo no solo yo, toda mi familia. Pero insisto, investigad, aceptar esta realidad y empezar a integrar la información. La información base de la formación y la formación base de la transformación. Este es el orden natural. Vamos a empezar este proceso. Vamos a priorizarnos. Es nuestro momento. Ya ha habido muchos momentos de dar importancia a muchas otras cosas que nos meten en una rueda, en un círculo vicioso, que lejos de mejorar nuestra salud, nos está matando. Y no es ser alarmista, es poner las palabras justas en la realidad justa, para enterarnos de que esto es lo que está pasando.
Y como siempre hay buena noticia, hay solución, hay alternativa y todos las tenéis a vuestro alcance. Todos, ¿eh? Esto no es solo para unos pocos. Entonces, vamos a dar ese paso, vamos a priorizarnos, es nuestro momento. Ponte en primer lugar en tu vida. Si no ocupas el primer lugar de tu vida, difícilmente podrás ayudar a otros a mejorar su salud y a contribuir a potenciar sus vidas. Y es muy importante ser ejemplo. El ejemplo es lo que realmente contribuye al cambio que todos deseamos ver en el mundo. Por tanto, como dijo Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Os invito a eso, os invito a poneros en contacto conmigo si lo necesitáis. Tengo mentorías personalizadas para romper patrones, trabajar la gestión emocional, sanar la relación con la comida. Tengo muchísimos programas y los voy a poder adaptar a cada una de las personas, cada una de las personas que se acerquen a mí, cada uno de vosotros. Pero es muy importante, ese primer paso yo no lo puedo dar por vosotros. Yo ya he dado mi paso y sé de lo que hablo. Lo estoy experimentando. Jamás había estado tan saludable. Y seguro que iré mejorando, porque en este aprendizaje infinito cada vez vas conociéndote un poquito más, aprendiendo a escuchar tu cuerpo. Pero vamos a integrar las bases. Por eso hoy os he querido compartir este tema. Vamos a saber de qué hablamos cuando hablamos de alimentarnos, qué cosas están influyendo en que yo haga determinadas elecciones y por qué me creo incapaz de renunciar a qué, a según qué productos, en favor de otros que me van a sanar. ¿Cuál es el problema para eso? Vamos a identificarlo, vamos a trabajar juntos, las mentorías que yo tengo, vamos a romper esas creencias, vamos a iniciar programas de reeducación alimentaria a vuestro ritmo, vamos a quitarnos las creencias que tengamos en la cabeza de dietas, de restricciones de alimentos, de sufrimiento, de cansancios. No, pero si cómo estamos hoy en día. Yo no conozco a nadie que no me diga que está cansado, que no duerme bien, que tenga algún síntoma. Nadie. De hecho, el otro día lo hablaba con una compañera. Cuando yo era pequeña, y no me voy tan atrás en el tiempo porque solo tengo 39 años, soy súper joven, cuando yo era pequeña era excepcional que alguien tuviera cáncer. Y de hecho se vivía como algo súper traumático. Y era algo que le pasaba a gente más mayor me refiero que una persona de 30 años, cuando yo tenía 9, 10 años, no tenía cáncer. Eso no pasaba con la frecuencia y no se gestionaba socialmente con la ligereza con la que se gestiona hoy en día. Y eso está directamente relacionado con el estilo de vida y con los productos que consumimos, evidentemente influenciados por muchos factores que ya hablaremos de ellos. Pero ese pensamiento de que no podemos no es real. No es real y sí se puede. Y lo único que hay que hacer es una disociación de conceptos. Y es mucho más sencillo de lo que la mente nos dice. Pero muchas veces la mente también nos autosabotea y cuando escuchamos este tipo de información, enseguida recurrimos a la negación o enseguida buscamos un razonamiento lógico de por qué yo no puedo hacer esto. Otras personas quizá pueden, pero yo no, porque yo tengo estas circunstancias especiales que no me permiten. Y entonces ideamos un discurso para autoconvencernos de que es lo que nos ha tocado. Esta es nuestra mala suerte y esto no lo podemos hacer nosotros. Y el subconsciente nos sabotea porque identifica, muchas veces cuando conectamos con estos mensajes, identifica que vamos a tomar el control de un acto que siempre deberíamos de haber controlado nosotros. Lo que hemos hablado ahora mismo, que es el acto de alimentarnos de manera saludable. Y cuando le quitamos una función o un control al subconsciente, lo vive como una alerta, una alarma o un peligro. Y se resiste. Y nos va a mandar distorsiones de la realidad. Pero nos las va a mandar con tanta seguridad y tantos argumentos que nos van a hacer dudar de esa motivación o esa iniciativa que hemos querido tener. Y es muy importante que también sepamos que esto va a suceder, porque cuando alguien me cuenta y me instruye y me informa en qué es lo que va a ir pasándome y esas cosas van sucediendo, genero una sensación de familiaridad.
Ah, claro, mira, ahora me ha pasado esto que ya me habían dicho que tal. Ah, y ahora mira, me está pasando esto otro que ya me habían dicho. Entonces, al no generar extrañeza, no genero peligro. ¿Cómo nos han educado de pequeños? No hables con extraños. Ya os digo que todo esto lo trabajo mucho con mis mentorías. Y es que en muy pocas sesiones es brutal la transformación y el desbloqueo mental de la persona. No hables con extraños. Y el subconsciente identifica extraño todo aquello que se escapa a su control y a la familiaridad de hábitos con los que ha ido viviendo y se ha ido desarrollando, porque el subconsciente está diseñado para la supervivencia, no para la calidad de vida o nuestra felicidad. Y hombre, pues tan mal no lo habrá hecho si hemos llegado hasta aquí. Claro, pero ¿cómo hemos llegado? Y cuando la gente me dice en relación a la alimentación consciente y la nutrición y la complementación nutricional, complementar es añadir algo, en este caso un nutriente o muchos, en el mejor de los casos, a los actos, los alimentos, los hábitos que ya tengo. Para potenciar, en este caso estamos hablando de nutrientes, añadir nutrientes en cantidad y calidad suficientes a los que ya obtengo de los alimentos para que con ese combo yo llegue a un nivel satisfactorio, saludable de nutrición. Y eso se traduce en un normal funcionamiento o un funcionamiento saludable de mi cuerpo. Ya está. Entonces es muy importante aceptar esta parte. Cuanto antes lo acepte, antes empezará a mejorar todo ese proceso de manera natural. Y os garantizo una cosa, como el cuerpo físico, mental, emocional están conectados, si yo mejoro mi alimentación y por tanto se mejora la nutrición y todos los procesos que hemos comentado que engloba, mejora mi bienestar, mejora mi estado de ánimo, mejora mi vibración energética, mejora las cosas que voy a atraer a mi vida, mejoran mis pensamientos, mejoran mis creencias y acabo de iniciar una rueda virtuosa con un solo cambio. Entonces, es tan potente esto, es tan importante para la vida, es tan vital este proceso, que cuanto antes seamos conscientes, antes vamos a poder disfrutar sus beneficios y sus beneficios de manera integrativa, holística. Me dices, Marovil, me encantaría poder hacerlo, lo puedes hacer, tú y cualquier persona, te lo garantizo. Y si quieres saber cómo, ponte en contacto conmigo, mándame un mensaje directo o por WhatsApp, tienes el enlace en el link de mi bio, puedes ponerte en contacto conmigo y hablamos de lo que necesites. Y me dices, Beatriz, ¿cómo saber qué vitaminas o nutrientes nos faltan? Podemos hacer un montón de analíticas, hay muchos análisis específicos de nutrientes, ¿vale? En la analítica básica se miran algunos macro y micronutrientes, iones, pero existen analíticas específicas. Pero más allá de volvernos locos y empezar a hacer, os lo digo, esto os lo digo por experiencia como médico, más allá de volvernos locos y empezar a hacer listas, me falta B12, me falta la vitamina D, que de hecho he nombrado dos, que os van a faltar a todos, ¿vale? Sobre todo la vitamina D, que nos da la vida. Y la tenemos ahí como si nada. Pero bueno, hablaremos también de esto en otro momento. En vez de ponerte a hacer una lista y ahora ponerte a ver qué alimentos tienen estas vitaminas y realmente cuántas vitaminas, o sea, cuánta cantidad tendría que consumir sabiendo que los nutrientes que consumo ahora tienen menos concentración de la que deberían, para entonces te vuelves loco, te pasarías el día contando. Eso es inviable con nuestra rutina de vida. ¿Qué es mejor? Dar un chute de todos los nutrientes esenciales que mi cuerpo necesita. Y aquí van a empezar, la mente va a empezar, porque yo sé cómo va, porque son muchos años ya. Ya, y si te pasas de un nutriente, ¿y qué pasa entonces si, evidentemente, los complementos que elijáis os tienen que aportar una parte de la cantidad diaria recomendada? Si yo ya sé que con los alimentos que consumo me quedo por debajo y el complemento me aporta un extra, una parte, pues lo más probable es que yo alcance el nivel óptimo de todos los nutrientes.
Cuando un complemento me aporta en exceso, pueden existir hipervitaminosis, por ejemplo, hablando de los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales, o un desbalance, una alteración en el equilibrio de los minerales, y eso puede generar también un perjuicio. Que tener muchísimas vitaminas de todas no siempre es saludable. En el equilibrio está la clave. Esto me lo habéis escuchado, los que me seguís hace tiempo, me lo habéis escuchado decir millones de veces. Sí, el ayuno intermitente hablaremos de él, pero sí que lo veo bien y está indicado y cada uno tiene que encontrar el suyo. De esto hablaremos. Haré un directo y un capítulo de la Think Academy dentro de este tema de la salud, hablando también del ayuno, ¿vale? Pero vamos, si te sirve de consuelo, yo lo practico desde hace años, ¿vale? O sea que, y aquí estoy, mejor que nunca. Entonces, esta parte es muy importante. Si yo ya sé que los nutrientes me faltan, pues no me voy a ponerlo a volver loca. Calcio este tiene más, entonces de esto tengo que comer 5, de esto tengo... Eso es inviable. Y más hoy en día. A nada que tengas hijos, por poner un ejemplo, y aunque no los tengas. O sea, es que tu vida se convertiría en un infierno. Por mucho que fuese por salud. Y escucha, no hay que obsesionarse, porque existe la ortorexia, que es la obsesión por la nutrición, la alimentación saludable, hasta tal extremo que nos termina enfermando mentalmente. Y es que os estoy hablando en todo momento de un equilibrio. Entonces, os recomiendo que elijáis un complemento que os dé una cantidad, un porcentaje de la cantidad diaria recomendada de todos los nutrientes, o por lo menos los más esenciales para vivir. Y luego os vais a ir entrenando, porque como hemos dicho, la alimentación es voluntaria, consciente y única para cada persona y se entrena. Ahí es donde entro yo y os voy a ayudar a entrenaros para que cada uno de vosotros vayáis realizando los cambios progresivos a vuestro ritmo necesarios en vuestro estilo de vida para que se traduzca en una transformación a una mejor versión y a una salud real y adaptado a cada uno de vosotros. Porque yo como médico no trabajo con protocolos, sé que soy una médico que rompe un poco los estándares a los que a lo mejor la gente está acostumbrada. Yo no trabajo con protocolos. ¿Por qué? Yo trabajo con personas y cada persona es única, como cada proceso de alimentación. Entonces adapto a cada persona y en base a su realidad y en base a la situación de la que parte, el programa que necesita, las sesiones que necesita, los complementos que necesita. Y esto es muy importante también, ¿vale? Entonces, para terminar ya, que al final iba a ser cortita y ya casi llevamos la hora, porque bueno, yo creo que se nota que me apasiona y al final me engancho. Que tengamos súper claro lo que es la alimentación, lo que es la nutrición, que son dos procesos que aunque sean diferentes están interconectados y que aunque yo solo pueda influir en el que es consciente y voluntario, que es la alimentación, esa elección va a determinar totalmente el otro proceso de nutrición y de ese proceso se deriva mi calidad y cantidad de vida. Y puedo interferir en ambos. Aunque el de nutrición sea inconsciente e involuntario, puedo interferir en él. Esa es la buena noticia. Entonces vamos a tomar las riendas. Vamos a darle a nuestro cuerpo lo que necesita ya. Porque, insisto, lo que hacemos hoy influye en la persona que vamos a ser dentro de 2 días, 2 meses, 2 años y 20. Y eso es hoy. Por eso cuando a veces decimos por un día no pasa nada, por eso cuando a veces decimos de algo hay que morir, que esta frase me encanta, no, si aquí no se va a quedar nadie. Si morir vamos a ir muriéndonos todos. Pero hay una gran diferencia entre morir habiendo aprovechado tu vida, habiendo disfrutado de ella, calidad de vida, y sabiendo lo que es realmente la salud y el bienestar plenos, que te permitan desarrollar tu propósito, tus proyectos y disfrutar de ellos y compartirlos y contribuir y dejar tu legado, tu semilla, tu granito de arena, a estar de paso de cualquier manera y experimentar el perjuicio de vivir, cuando lo natural es la salud, el estado natural del cuerpo es la salud. Para poneros en contacto conmigo, insisto, mensaje directo. Yo voy a dejar este vídeo guardado como siempre en mi muro, en mi feed, en la serie de Think Academy, en todos los vídeos. Por mensaje directo os podéis poner en contacto conmigo, mi perfil es abierto para absolutamente todo el mundo que así lo sienta y lo quiera. Y en el link de mi bio, en el enlace que hay en mi bio, cuando pincháis se desglosa un montón de contenido de valor que os invito a que veáis, que es la detoxificación, cómo podéis mejorar la salud, la importancia de la salud consciente. Vais a ver ahí un montón, hay un curso específico de nutrición que he diseñado, muchísimas cosas,
muchísimos recursos súper gratuitos, como todo lo que os comparto aquí, y algunos otros recursos que implican pues que he dado el paso y quiero formarme en condiciones y quiero formarme con una profesional. Pues ahí tenéis también el recurso. Y hay una pestañita que pone hablemos por WhatsApp. Pues vosotros le dais ahí, automáticamente vais a hablar directamente conmigo y vamos a poder conectarnos y vamos a poder empezar a mejorar juntos vuestra salud, ¿vale? En fin, espero que os haya gustado el contenido de hoy, diferencia de alimentación y de nutrición. Os invito a que empecéis a experimentar, a que busquéis más información, complementéis la formación de hoy y que empecéis a experimentar esos cambios y esos beneficios de salud en vosotros mismos y así seáis ejemplo y el cambio que queremos ver en el mundo. Y os invito, como siempre, al siguiente capítulo de la Think Academy. Seguiremos hablando de salud y como siempre es los lunes, siempre los lunes, aquí en Instagram en directo a las 9. Ojo a mis stories, porque seguramente este domingo, casi con un 100% de seguridad, organice un webinar, una masterclass, como lo queráis llamar, hablando de todos estos aspectos de la alimentación, por qué comemos como comemos, qué influencias hay, y os dé muchísima más información en profundidad y abramos mucho más la mente a la realidad que vivimos, que nos ayuda a tomar un poquito más el control consciente de nuestra salud y de nuestra vida. Os mando un súper besazo, que descanséis, que disfrutéis de lo que queda del lunes y nos vemos muy, muy pronto. Chao.